Retomamos los periodistas en este martes 9 de junio, y hoy tenemos aquí en este programa informativo y de análisis un invitado que nos va a desmenuzar un asunto que a todos nos concierne. Se trata de Carlos Pérez Ricart, el doctor Carlos Pérez Ricart. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y es además profesor investigador en la División de Estudios Internacionales del CIDE. Le damos la bienvenida al doctor Pérez Ricart a los periodistas. Carlos, bienvenido a este espacio que es tuyo. Alejandro, Álvaro, estoy encantado de estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero, bueno, tú has estudiado ampliamente el tema de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pero también has estudiado el caso de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Y los dos temas se enlazan. El tema de la DEA, esta agencia que se supone vigila que nada pase, no solo en Estados Unidos, sino fuera, y en especial en su vecino del sur, y no se dio cuenta, o qué pasó con Genaro García Luna durante el sexenio de Calderón, que ahora resulta que allá en Estados Unidos, por sí, estaba involucrado con el crimen organizado, de manera particular con el cártel de Sinaloa, doctor. Bueno, algo que creo que los académicos hacen bien es aceptar lo que no saben. Yo no sé más de lo que ha dicho Anabel, de lo que ha dicho Dolia, de lo que ha dicho Jesús Esquivel alrededor de la relación entre García Luna y la DEA. He investigado a la DEA durante más de 10 años. Puedo explicar un poco cómo funciona en México y sé un poco alrededor de la dinámica entre García Luna y la DEA, pero no quisiera hacer demasiadas conjeturas se hagan en el jurado allá en Nueva York. Lo que sabemos es más bien poco en realidad, y en realidad sabemos muchas cosas equivocadas, creo, alrededor de la relación entre García Luna y la DEA. Por ejemplo, se dice, o he leído mucho en muchos periódicos, en entrevistas a bastantes periodistas, que la DEA mantenía una relación estrechísima con Genaro García Luna. Yo, por lo menos, desde lo que sé, una academia, estoy ahora en Oxford, sé poco alrededor de ello. Me parece que se ha sobredimensionado el tipo de relación que tiene García Luna con la DEA. Lo que yo quisiera decir, o la hipótesis de trabajo que quisiera plantear con ustedes, es que en realidad la relación que mantuvo desde el poco conocimiento que tenemos al respecto de esto, la DEA con García Luna no era muy diferente, y esta es la hipótesis, no es muy diferente a la relación que mantuvo la DEA con otros muchísimos comandantes de la Policía Judicial Federal o secretarios de Seguridad Pública o gente que se ha dedicado a la seguridad en México, ¿no? Doy 3 o 4 nombres. Carlos Aguilar Garza en los años 70, Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Federal, Horacio Bronda Acosta en los 90, captor de Juan García Ábrego, Guillermo González Calderoni, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay entonces, por lo que he leído, doctor, hay como varias DEAs dentro de este cuerpo, hay como distintas posiciones y también no necesariamente se comparten entre ellos información. Tú decías, por ejemplo, que una parte de la DEA estaba investigando los presuntos nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, en tanto que otra parte de la DEA pues le extendía un camino de flores y cada vez que llegaba a Washington lo llevaba casi a comer. Pero hay esas dos versiones de DEA. ¿Nos podrías abundar un poco en esto, doctor? Y voy quizás un paso antes. La política antinarcóticos de los Estados Unidos la constituye la DEA, ciertamente, pero 25 agencias más. La DEA es uno de 25 actores más que tiene algún tipo de influencia o de relevancia sobre la política antinarcóticos de los Estados Unidos. Entonces no habría que
darle demasiada importancia a la DEA, alguna tiene, no demasiada importancia, y entre estas agencias, en particular entre la CIA, el FBI, la DEA y el Homeland Security desde 2011 y el cuerpo de alguaciles, siempre hay conflictos, problemas internos, no se comparten información, tienen sus contactos, unos con la Marina, unos con el Ejército, otros con García Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bastante variado, es una red muy compleja. Ahora, conforme a lo que decías, dentro de la DEA, dentro de la misma DEA, también hay una multiplicidad de actores. Es una agencia con más de 10,000 funcionarios, 5,000 de ellos son agentes, y puede darse el caso, y de hecho se ha dado, yo lo he estudiado, que hay 5 investigaciones contra la misma persona en México, contra el mismo criminal en México, y no se comparten información entre ellos. Entonces, lo que podría ser, no lo sabemos porque tenemos información, como siempre, deficiente al respecto de esto, es que García Luna tuviera muy buena relación con alguna oficina en Estados Unidos, en particular con un tipo que se llama Mike Vigil, que fue director de operaciones internacionales de la DEA en México en los años 90, la verdad es que un tipo ya más bien viejo, pero que por ahí no la tuviera tan buena con otras oficinas de la DEA. Y lo que mencionaba en el seminario antes es que la DEA de Houston, la oficina de la DEA en Houston, desde 2014 tiene una investigación abierta en contra de García Luna. Entonces, señalar que era el gran amigo de la DEA, bueno, parcialmente puede ser que sí, pero no de la DEA en su complejidad. Hay, efectivamente, o sea, una oficina de la DEA, como es el caso de la de Houston, está investigando a Genaro García Luna o investigado a García Luna, mientras que otra oficina o funcionarios de la propia DEA eran sus amigos. Pero hay otro dato, doctor, que tiene que ver con la presencia de la DEA en México también. México es uno de los países donde más presencia de agentes de la DEA existen. Sí. Respondiendo a la primera parte del comentario, ahora voy a la segunda. La DEA tiene 293 oficinas domésticas en Estados Unidos. 293. Sí. Cada una de ellas tiene facultades para poder empezar investigaciones antinarcóticos que tengan que ver con México. Entonces imagínate tú ahí la multiplicidad de actores, la multiplicidad de agentes estudiando casos que por celos burocráticos no se comparten la información. Y ese ha sido un gran malentendido cuando estamos estudiando a los Estados Unidos. De hecho, un comentario que me hizo el profesor Carlos Heredia hace poco, en México no se estudia los Estados Unidos, no se estudia la lógica de los Estados Unidos. El único lugar en el continente donde se estudia de manera sistemática e ininterrumpida la DEA, y en general los Estados Unidos, es en La Habana, Cuba. En ningún lugar en México estamos trabajando y estudiando qué pasa con los Estados Unidos y su política interna. Aquí estoy haciendo un llamado a estudiar mejor, de una mejor forma, a los Estados Unidos. Respondiendo a tu pregunta en concreto, la DEA se fundó en 1973, pero es el resultado institucional de otras agencias anteriores. Hay agencias antinarcóticos desde 1930 y hay agentes antinarcóticos, no de la DEA, porque no existía, pero agentes antinarcóticos trabajando en México desde 1932, 1933, haciendo operaciones encubiertas en México. Entonces es una historia de más allá de Nixon, más allá de la fundación de la guerra contra las drogas, y por eso también hago un llamado a estudiar lo que pasó antes para poder entender lo que está pasando ahora. La historia nos da muchas pistas para poder descifrar, en realidad, quién es García Luna en este contexto de 100 años casi de historia de agentes narcotráficos en México. Claro. Ahora, entendiendo y dando por hecho que hay distintas agencias de seguridad en Estados Unidos, muchas de ellas involucradas en el tema de las drogas, entendiendo también que al interior de la misma DEA hay una fragmentación, incluso hasta conveniente, porque si se contamina un grupo dentro de la DEA, pues el otro puede actuar con independencia. Quizá esa sea la lógica. ¿En manos de cuál DEA está ahorita? De acuerdo con su parecer, doctor, ¿en manos de cuál DEA está ahorita Genaro García Luna? ¿Cuál es la DEA que lo está juzgando? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, esa DEA que lo está sometiendo a juicio, evidentemente, tiene la voluntad, en lo que usted observa, porque no se sabe siempre todo, tiene la voluntad de llevar a un Felipe Calderón a juicio? Bueno, es una buena pregunta. Tal vez quizás sea simplemente una precisión. Quien lleva a García Luna a juicio
es la Fiscalía de acuerdo, que con base en la investigación de diferentes oficinas de la DEA permite identificar cierta información alrededor de él, ¿no? La DEA es, digamos, la Policía Judicial Mexicana, que responde al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía de ellos. La Fiscalía abreva, se nutre... Quizá preciso mi pregunta. ¿Cuál es la DEA que lo investiga desde Houston y que aporta la información que permite al Departamento de Justicia llevarlo ante un juez? Es, hasta donde yo sé, la oficina de Houston, Texas, la que desde 2014 está investigando a este señor. En 2014, cuando él se reunía con exagentes y con el director de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, y otros también en esa misma época. Entonces, es la oficina en Houston, Texas, la que comienza la investigación, pero eso desde luego no quiere decir que no haya otras oficinas que también lo hayan investigado y que la Fiscalía les haya pedido sus comentarios o su información para poder armar el caso contra él. Se ha dicho mucho, perdón, un breve paréntesis, se ha dicho mucho que la investigación contra García Luna proviene casi exclusivamente de la investigación contra el Chapo Guzmán. Es falso. La investigación contra García Luna es anterior o diferente, por lo menos, o independiente a mucha de la investigación que se ha hecho contra el Chapo Guzmán. Entonces mi parecer, no sabemos la información, pero sabemos que la Fiscalía de Nueva York puede estar abrevando tanto de la investigación que hay o que se generó a raíz del juicio contra el Chapo, como de la información que diferentes agentes de la DEA y oficinas de la DEA, y déjate tú la DEA, 25 agencias más, han podido colaborar para poder construir el caso de Genaro García Luna. A su juicio, doctor... Perdón por la insistencia, señor Delgado. Ahora, esa DEA que ubica usted, doctor, ¿será capaz o tendrá, por los elementos y por los personajes que cita, será capaz de llevar a un Felipe Calderón? ¿Tendrá alguna limitación política? Porque normalmente son limitaciones políticas para llevar a un Felipe Calderón a ese juicio en particular. No lo sé, y le voy a dar una respuesta más bien decepcionante. Y es que a la DEA no le importa demasiado eso. La DEA le importó a García Luna en la medida en que podía proveerle de arrestos, de confiscaciones, de números que permiten la existencia de la propia agencia. Era un tonto útil para la propia DEA. Ya que está en esta situación, le importa muy poco. A la DEA nunca le ha interesado demasiado la corrupción. Asumen que existe corrupción en el sistema de seguridad mexicano desde los años 70, 50, 40. Asumen que existe esa corrupción, aprenden a vivir con ella y descuentan el costo que tiene eso, mientras ese corrupto, como dije antes, con la mano izquierda, les entregue otros líderes de capos, chapos de los años 70, chapos 80, chapos de los años 60, y con la derecha se enriquezcan. No le importa que se enriquezcan porque asumen el costo que eso tiene ya casi por descontado. Entonces, la DEA proveerá alguna información, pero desde mi punto de vista no creo que les interese demasiado lo que vaya a pasar en Nueva York en los próximos meses o en los próximos años. Aunque, bueno, finalmente, en caso de que Genaro García Luna, con los elementos de algunas de las oficinas de la DEA, se termine condenando a Genaro García Luna, pues el impacto político es inevitable para su jefe, para Felipe Calderón. Sí, Álvaro Alejandro, es verdad. Quisiera, tal vez por digamos, la situación de conformidad que da el espacio académico, decir que realmente lo menos interesante, tal vez políticamente sí, pero lo menos interesante es lo que haya hecho García Luna y lo que conlleve eso hacia Felipe Calderón. Lo más importante o interesante desde mi punto de vista, que ya digo, este es un punto de vista como más académico, es entender la generación de García Luna y lo que permite que gente como García Luna tenga el poder que tuvo, el desarrollo de figuras como las de García Luna, que seguramente estuvo inmiscuido en la corrupción, y nunca sabremos, lamentablemente, el tipo de relación que realmente hubo, digamos, entre Felipe Calderón y el cártel de Sinaloa, por decir algo, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante, pero es una pregunta que últimamente difícilmente vamos a poder responder. ¿Por qué no mejor nos concentramos en entender las lógicas estructurales que permiten
la generación de García Luna y la presencia y la aceptación del gobierno mexicano, de la DEA, y no solo de la DEA, sino en general de la aproximación, de la prohibición de las drogas y de la criminalización de ellas en México por parte de los Estados Unidos. La cercanía de la DEA a México pues es casi inevitable hasta porque son una potencia y nosotros somos el transpatio, y en esa lógica pues ha sido muy difícil para México librarse de una DEA. Pero de todas maneras habría que entender, como bien dice usted, doctor, habría que entender cómo sobrevivir a la DEA. Porque la DEA obviamente no le interesan muchas cosas de México, y el ejemplo más claro es lo que sucedió con Felipe Calderón, que pues, perfectamente una agencia o la otra, la DEA o la ATF, la que sea, pueden inyectar armas a México y no les importa que haya muertos, con tal de cumplir con números, con tal de cumplir, con tal de llenar los oficios que le permiten dar resultados ante pues el Capitolio o ante la Casa Blanca, da lo mismo, y tener acceso a recursos. Esta relación, ¿usted la ve más dañina que con resultados para el caso México? Sí. Mira, ¿cómo ve usted la DEA en México? Es muy interesante la pregunta también. Sin duda, en muchos aspectos somos el traspatio de los Estados Unidos, pero no habría que llevar demasiado ese argumento a los burócratas mexicanos, a muchos de los funcionarios mexicanos, de los policías mexicanos, a los Genaro García Luna del pasado y los del presente, les ha sido muy conveniente la relación con los Estados Unidos, porque a partir de la iniciativa Mérida, a partir de transferencia de recursos, ellos han podido armar sus corporaciones, sus instituciones, han podido hacerse ricos incluso. Entonces ellos han sabido aprovechar, no es que sea un proceso de imposición de Estados Unidos hacia México, una americanización, digamos, de la política antidroga, sino que ha sido completamente y absolutamente conveniente para la élite mexicana esta idea de la guerra contra las drogas. Para el presidente Felipe Calderón fue muy conveniente, digamos, esta aproximación de la DEA para comenzar en 2007 la guerra contra las drogas. Entonces no es que sea una imposición, en realidad es un proceso más híbrido en el que convergen los intereses de agencias estadounidenses y los intereses burocráticos mucho más concretos que tienen que ver con dinero, con recursos de la policía mexicana y de varios actores más del lado conservador, digamos, de la política mexicana. Entonces, es, digamos, el entrelazamiento entre el interés extranjero, pero también la aceptación y la admisión por parte de actores internos. Entender ese entrelazamiento, Alejandro, Álvaro, yo creo que es crucial para entender el papel de la DEA en México. Pero no me responde la pregunta, que es, ¿ha sido más conveniente que inconveniente la presencia de la DEA en México? Ha sido conveniente, tal vez no te lo voy a responder otra vez, pero ha sido conveniente para algunos burócratas y en general ha sido inconveniente para el proceso de pacificación de México, ha sido inconveniente en general para lo que yo creo que son los intereses, o deberían ser los intereses en política pública de México con respecto al tema de las drogas. Bien. Vamos a ir a breve pausa, doctor, y volvemos en un momento aquí en Los Periodistas. Gracias. Volvemos a Los Periodistas. Estamos platicando con Carlos Pérez Ricart. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. También es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE, y estábamos platicando con él en el anterior bloque sobre cómo opera en México la DEA, cómo ha actuado la DEA ante el caso de Genaro García Luna, y también estábamos platicando antes de irnos al corte sobre qué tanto la DEA puede abonar, ha abonado o no puede abonar, Alejandro estaba a punto de formular esa pregunta, a la pacificación del país. Alejandro, tú ibas a formularle una pregunta en ese sentido. Sí, bueno, yo quería en realidad orientarla hacia las políticas del presidente López Obrador, que está buscando pacificar
Esa es, digamos que es la prioridad. Incluso siento al presidente siendo el menos ortodoxo de todos, con el fin exclusivo de llevar a México hacia la pacificación. Serenar, dice, ¿no? Serenar, exactamente, esa es la frase que él utiliza. Ahora, en ese sentido, doctor, mi pregunta es si la DEA, que está llenando hojas burocráticas para ofrecer resultados como llevar capos ante la justicia, como frenar toneladas de droga, etcétera, si la DEA le va a servir a AMLO o no en su objetivo para serenar a México. Voy a intentar ir un poquito hacia la abstracción para concretar esta pregunta y contestarla como me la hacen. La relación con la DEA y diferentes administraciones en México presidenciales no siempre es del todo homogénea. Se dice siempre que la DEA tuvo una relación estrechísima con el presidente Felipe Calderón, con García Luna, que la tuvo mucho menos con Peña Nieto y que no la tiene casi en absoluto con la presidencia de Andrés Manuel. ¿Sí? Se dice mucho que durante el gobierno de Calderón la DEA operó con drones en México, es cierto, que tenemos evidencia empírica de que agentes de la DEA participaron en la detención del Chapo Guzmán en 2014. No solamente participaron, no, estaban uniformados, ¿sí? Con, valga el pleonasmo, uniformes de la Marina, armados con armamento de la Marina mexicana, ¿sí? Y estuvieron ahí en el momento de la detención. Las primeras fotos se las tomaron con ellos. La DEA tuvo vía libre, básicamente, en México durante la presidencia de Calderón. La tuvo mucho menos con el presidente Peña Nieto, y con Andrés Manuel me parece que es casi inexistente. Dicho eso, y aceptando eso como válido, es falso que la relación entre la DEA y, digamos, las instituciones mexicanas dependa de la relación presidencial, ¿sí? Han construido relaciones, redes transgubernamentales con la Marina, con la policía, con el ejército, con policías locales, con burócratas locales y estatales, etcétera, etcétera, que les permiten continuar trabajando en México a pesar de, digamos, una directriz presidencial que no quiera alinearse a las métricas de la DEA. Entonces el presidente puede hacer mucho, ¿no? El presidente puede evitar, digamos, eso, y sin embargo eso no evita que ciertos sectores de la Marina, que ciertos sectores del Ejército, que ciertos sectores, incluso hoy de la Gendarmería, no participen o no mantengan sus contactos con sus pares estadounidenses. Porque la política en México es mucho más compleja que la decisión del presidente de no querer colaborar. Termino con esto. El caso de Ovidio Guzmán el año pasado, ¿no? Y la tentativa de agarrar a uno de los hijos del Chapo, me parece, hasta donde sé, información limitada otra vez, ni siquiera fue consultada con el presidente de la República, sino que fue hecha, en parte, por las relaciones de años, de décadas, que ya mantienen burócratas mexicanos con funcionarios de la DEA y de otras agencias estadounidenses. Es decir, independientemente de si a López Obrador le parezca la operación de la DEA en México, la DEA de cualquier modo opera. Eso es lo que quiero decir. El presidente puede constreñir, puede dirigir básicamente, digamos, el paradigma, pero eso no evita, ni evitará jamás, que ciertas instituciones locales participen con la DEA en ciertas actividades. Y sin embargo, perdón, Alejandro, y sin embargo, doctor, sí hace falta un aval al más alto nivel para, por ejemplo, la aportación de armas de agentes de la DEA estábamos hablando, o tampoco importa el aval al más alto nivel del presidente de la República para que los agentes de la DEA usen armas, por ejemplo. Mira, hay algo que se llama las reglas del juego de la DEA en México, que son, digamos, guías que se fundaron en los años 70 para constreñir, digamos, el rango de maniobra de los agentes. Entre ellas está, por ejemplo, que no pueden usar armas, ¿sí? Legalmente están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchos de ellos, no pueden usar armas. La realidad, tenemos 100, 150, 200 casos que hemos estudiado de agentes de la DEA utilizando armas en México, secuestrando mexicanos en México, es el caso de Álvarez Machain, de René Verdugo, otros más, participando en tiroteos, asesinando, desapareciendo, con armas
en territorio mexicano. Entonces, la autoridad del presidente está ahí, de todos los presidentes, no hablo de Andrés Manuel solamente, de todos, está ahí, pero eso no quiere decir que que necesite la DEA el aval, como la CIA tampoco lo necesita del presidente para poder operar en México. Diría que el margen de maniobra del presidente para imponer una agenda antinarcóticos está ciertamente limitada y haríamos mal en suponer que el presidente de la República, cualquiera que fuere, no estoy hablando de Andrés Manuel en particular, cualquiera que fuere, tiene, digamos, la capacidad, y el señor Durazo, para imponer, digamos, la forma en la que se relacionan diferentes núcleos, enclaves burocráticos con actores estadounidenses. Entonces, si la DEA es capaz de secuestrar ciudadanos mexicanos como en Hot Pursuit, lo que lleva al doctor Álvarez Machain pues primero al Paso y luego si es capaz de meter armas a México como lo vimos en Rápido y Furioso, si es capaz de aportar armas sin permiso de los mexicanos, si es capaz de volar drones en México para perseguir sus propios objetivos, si es capaz de provocar muertes en México, el costo no es demasiado alto para tenerlos aquí o hay que aceptarlos como son y punto. Estamos, nos guste o no, y no nos gusta o no me gusta, en el marco de una relación asimétrica inexorable con los Estados Unidos. De la misma manera en que te imponen tarifas comerciales, de la misma forma en que te imponen un montón de cosas en diferentes aspectos de la relación bilateral, los Estados Unidos imponen también su política antinarcóticos en México. Hay cierta aceptación, hay cierto margen de maniobra por parte de los actores locales, pero no ver todo este contexto, toda la relación de García Luna y la DEA en el marco de una relación asimétrica y profundamente inequitativa entre México y los Estados Unidos, es no ver el gran panorama, la big picture, de dónde está México en su relación con el poder, con el país más grande y más dominante del mundo. Doctor, preguntaría yo también, pues sí, ante esta circunstancia que no nos gusta, pero que es inevitable, la vecindad misma con Estados Unidos, ¿qué crédito le da usted a la estrategia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para abatir, para disminuir y eventualmente pues abatir o desaparecer la violencia en México? En este contexto de lo inevitable en la relación con Estados Unidos. Yo creo que se ha criticado demasiado, quizás con suficiente razón, la estrategia del presidente, pero de ninguna manera comparto la crítica más agresiva y más dura que ha habido en contra de su política de seguridad. Creo que el acercamiento ha sido el correcto, creo que la aproximación ha sido la correcta, pero si el presidente se ha enfrentado y se enfrenta ante una estructura de muchos años, de muchas décadas, una aproximación de la guerra contra las drogas, que es muy difícil derribar y tirar del todo. Pero me parece que, por lo menos en principio, la aproximación no ha sido la incorrecta. Está sujeto a la presión de Estados Unidos, está sujeto a las presiones burocráticas en México, pero la idea de amainar, digamos, la violencia a partir de no dirigir todo el poder del Estado en contra de las organizaciones criminales, la Kingpin Strategy, la captura de capos, me parece que aunque siga sucediendo en algunas regiones de México, me parece que es la posición correcta. Yo esperaría que se le diera más tiempo para ver en dónde queda esto, pero el análisis y la crítica fácil de decir la estrategia no funcionó después de 2 años, tras el desastre que fue la estrategia del presidente Calderón y el desastre que fue la estrategia del presidente Peña Nieto, sería por lo menos equivocado, muy precipitado y por lo menos incorrecto también. Plantea el presidente efectivamente una estrategia más de paz, de acercamiento a las comunidades, de rescatar las comunidades antes de meterles pues policía. Me llama mucho la atención porque apenas el día de hoy se discute en Minneapolis la posibilidad de desaparecer a la policía y trabajar con la comunidad, o sea, que es una versión a partir de los eventos de Floyd, es una versión de la estrategia
de López Obrador. O sea, Minneapolis es donde se dan los eventos que llevan al asesinato de Floyd. Pues ahora están discutiendo, justo este día, el día de hoy, están discutiendo desaparecer a la policía y los recursos, llevarlos a las comunidades, a las comunidades, a las minorías, llevar este dinero y provocar desarrollo, que esa es la palabra que está rescatando Minneapolis. Entonces, Estados Unidos de repente tiene estas en sus sociedades, sus distintas sociedades, porque son muchas, de repente estos estallidos de lucidez, y también tiene esta voluntad férrea por mantenerse en políticas viejas como la política antidrogas. ¿Qué es lo que sostiene, le pregunto, doctor, una política que a claras luces está derrotada hace muchos años, quizá décadas, que es la política antidrogas? ¿Qué es lo que la mantiene de pie? Lo que mantiene la política antidrogas de pie, básicamente, es lo que se llama en inglés la political economy del policing, es decir, la economía política de las agencias antidrogas que están... Si el problema de la droga desapareciera, para plantearlo de otra manera, desaparece la DEA, desaparece la institución. Hay un interés burocrático de muchas de las policías antinarcóticos de que el problema de la droga persista y exista. Es una paradoja, pero es una realidad. Mientras más confiscaciones hay, mientras más capos hay, más posibilidad de existir tienen. Yo creo que, como todo en la vida, la respuesta está a la mitad. Llevar esto al extremo de eliminar las policías en completo, pues no me parece justo. Así como tampoco está bien abocar todos los recursos del Estado a la parte policial. Abogaría por una reforma policial desde lo local que permita, digamos, una interacción mucho más sana entre policías locales y comunidad. Yo creo que en México, esto no se sabe porque no sabe mucho, no está en la discusión, pero en México el gobierno del presidente López Obrador ha intentado construir un modelo de policía local que no tiene nada que ver con la gendarmería, no tiene nada que ver, digamos, con lo que aparece en los titulares siempre, pero me parece que se va en el buen camino de construir policías locales, policías estatales cercanas a la comunidad, y creo que lo que está en Minneapolis, en Estados Unidos, es bueno porque está bien que se hable de la policía. Necesitamos hablar de la policía, pero no de la policía represiva y de la policía desde arriba, sino de un enfoque mucho más local, que es lo que necesita México. Digamos, una aproximación mucho más local, diferenciando los problemas de diferentes comunidades y construyendo policías locales mucho más cerca de sus comunidades. Doctor Carlos Pérez Ricart, pues experto en esta combate, en esta política tan desastrosa del combate a las drogas. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a este auditorio con esta información esclarecedora. A reserva de que tenga algo más que agregar, doctor, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y volvemos.